Estamos en la Plaza Willy Brandt, la plaza del Banco Central Europeo, que es este que está acá. Atrás se ve el signo del euro porque desde acá, desde este Banco Central Europeo, se maneja la moneda europea. Más atrás está el Commerzbank, uno de los bancos más importantes de Europa y de este centro financiero de Frankfurt. Vamos a tener una entrevista con el director para América Latina de este enorme banco, y también va a estar el encargado de este banco para el Uruguay. Vamos a hablar de cómo ven al Uruguay desde este centro financiero mundial, y le vamos a preguntar también el Mercosur, cómo lo ven y qué le dirían al nuevo ministro de Economía del Uruguay si lo tuvieran mano a mano. De esto todo vamos a hablar en una próxima entrevista esta ahora mañana con el Commerzbank del programa de Fogón en Fogón. Mi nombre es Tomás Krieger y soy responsable del Commerzbank para la región de América Latina, para todo lo que es negocio internacional de banca corresponsalía y de comercio exterior, que es, digamos, es el DNA del Commerzbank, el comercio exterior alemán, y de consecuencia tenemos un portafolio de financiaciones a la exportación para nuestros clientes cooperativos en Alemania que se extiende hasta América Latina y naturalmente también Uruguay. En ese sentido tenemos un sector América Latina con aquí en Frankfurt 8 personas que están trabajando acá para cubrir la región, junto con las 5 oficinas de representación que tenemos en América Latina para cubrir la región y estar muy cerca de los clientes nuestros. Perfecto. Ok, entonces empezamos un poquito. ¿Cuál es la impresión que tiene el banco sobre Uruguay y su política financiera en estos últimos años, digamos? ¿Y cómo esto repercute en vuestro asesoramiento a inversores alemanes? Sí, nosotros hemos seguido desde décadas el desarrollo del Uruguay, y naturalmente el punto más reciente, de la historia más reciente, incisivo en el tema del Uruguay, es la crisis argentina de 2001-2002, que influyó mucho sobre el país de Uruguay, pero naturalmente nosotros seguimos observando cómo reaccionan los políticos, los sistemas financieros y políticos económicos de los países a crisis de esta envergadura. Y de consecuencia realmente tengo que hacer un cumplido al gobierno del Uruguay, al Banco Central, al Ministerio de Finanzas, porque han hecho realmente los deberes, para decirlo de manera coloquial. ¿Qué significa eso? Significa que han reorganizado el sistema financiero bancario para independizarlo del sistema financiero argentino, que ese era el problema de la gran crisis del 2001-2002, que tuvo sus consecuencias negativas en Uruguay. Entonces han hecho esto de parte del Banco Central por la supervisión de bancos para rendir más sólido el sistema financiero de bancos del Uruguay, y eso sigue existiendo o sigue funcionando muy bien, con ajustes pequeños en los últimos años en las medidas de reglamentación del sistema financiero. Y por otro lado, a nivel gubernamental, el Ministerio de Finanzas ha reestructurado la deuda externa, ha extendido los plazos promedios del vencimiento de la deuda externa, ha cambiado la mayoría de las tasas de interés de la deuda externa del Uruguay de una tasa variable, que puede ser eso significaría un desembolso mucho mayor. Entonces han cambiado de tasa variable a tasa fija de la deuda externa del Uruguay, que significa que es mucho más calculable y previsible para un gobierno, para un país, en cuanto a la estabilidad externa de su sector. Y eso yo lo considero, en todo el análisis que hemos hecho en los años pasados y también en los últimos años, como una política muy sana, muy bien desarrollada, muy bien definida,
Y naturalmente eso ha significado también para Uruguay de mejorar su rating externo y también la evaluación nuestra de Commerzbank sobre el riesgo del país. Ahí está. Entonces, sobre ese tema de riesgo país, ¿cuánto influyen los valores de las empresas que califican los riesgos para inversiones de los inversores alemanes en el Uruguay? ¿Cómo se plantea el nivel de confianza en la inversión y cuáles son los elementos, las áreas donde se está detectando mayor interés en la inversión? Naturalmente el rating externo influye evidentemente como es una nota general sobre un país, pero eso naturalmente es solamente un factor porque se refiere más bien a la solidez financiera y estabilidad financiera de un país. Lo que sí los inversores extranjeros tienen que observar igualmente son la competitividad de la economía, la infraestructura, el nivel de la infraestructura pública que ofrece un país, que no automáticamente viene reflejada, por ejemplo, en el riesgo país, en una calificación externa de riesgo de país por las agencias internacionales de rating. Así tenemos una gran influencia de la infraestructura pública sobre decisiones de inversión. Tenemos una gran influencia de la estabilidad legal y la previsibilidad legal, la seguridad jurídica en un país que puede variar mucho de un país a otro. La estabilidad política en el sentido de que si hay sistemas democráticas consolidadas o si hay a veces muchas protestas, muchos cambios. Tomemos esos dos puntos de Uruguay, sí. El tema de la seguridad jurídica y el tema de la estabilidad política. ¿Cómo concretamente se ve Uruguay en la región desde este escritorio de Alemania? Honestamente sobre el tema de la seguridad jurídica no puedo opinar porque desconozco los detalles actualmente. Así, en ese sentido tendría que informarme. Igualmente creo de lo que hemos visto que conflictos jurídicos para, por ejemplo, un inversor extranjero que después tiene un tema jurídico, grandes conflictos jurídicos no hay. Había toda la discusión y pública y en parte jurídica internacional sobre la planta de pulpa, creo que se diga, en Fray Bentos. Eso se protrajo para muchos años, pero eso más bien es un conflicto regional entre Argentina y Uruguay, pero no creo que eso es un tema que influye sobre la seguridad jurídica de un país en sí mismo por las propias reglas, sino es un tema de derecho internacional, más bien. En cuanto a la estabilidad política, consideramos Uruguay como una democracia consolidada, con posibles cambios de gobierno que justamente en esas actuales elecciones, la segunda vuelta, se va a definir si habrá un cambio de gobierno o no. Pero esos son signos de una democracia consolidada y madura que la vemos y la vivimos en países como Europa o como en Japón, etcétera. Así que de este punto de vista consideramos Uruguay como muy bien desarrollado. ¿Cuáles son las áreas de interés en la inversión, pública y privada? En pública no puedo opinar. Creo que va a ser muy difícil de inversión pública alemana de dirigirse hacia Uruguay. Lo que sí notamos es interés en inversión privada, que pero se dirige, y ese es un punto débil, creo, de la economía uruguaya, se dirige tradicionalmente al sector agrario del Uruguay. Y sabemos, por ejemplo, que la soja hace el 22% del total de la exportación uruguaya, que es una dependencia en un bien de exportación muy alto y de consecuencia con fluctuaciones de precio de soja que estamos viviendo actualmente, que está bajando el precio de soja. Eso es un signo de vulnerabilidad de un sector externo de la economía de un país y de consecuencia en este caso del Uruguay. La inversión privada la notamos direccionada aún mucho en todo lo que es el sector agrario y nosotros consideramos una mayor diversificación de la economía uruguaya como necesaria, tal como es necesaria y ayuda a cualquier otro país. Eso no es un tema estrictamente uruguayo, sino es un tema para cualquier país de considerar una mayor o la más grande diversificación de su economía en general
pero respetando de que no hay que invertir en cualquier sector, sino tratar de identificar sectores que llaman en la ciencia económica con ventajas comparativas a nivel regional o global, porque son los sectores de una economía donde un país puede tener una ventaja, al final una ventaja, para decirlo en palabras simples, una ventaja de precio frente a otros países que puedan tratar de competir con ese mismo producto o sector, pero que por sus precondiciones naturales de país, de infraestructura, de situación geográfica, etcétera, etcétera, tengan precios de producción mayores o más altos, y eso es un proceso que cualquier gobierno tiene que hacer. Eso no es un tema estrictamente uruguayo. Por ejemplo, el tema energético, en lo que tiene que ver con la energía eólica, con la posibilidad de una regasificadora, el tema infraestructura. ¿Ahí han detectado interés en la inversión alemana en esos sectores? Inversión, digamos, interés en la inversión, en ese sentido hay, allí el tema es la financiación. Y eso vale para toda América Latina, que ese tipo de inversión, suponemos el ejemplo, o tomamos el ejemplo de la energía eólica, requieren plazos de financiación de un promedio de 15 años, y eso aún hoy para Uruguay es un plazo muy largo. Es justamente el promedio de la duración del vencimiento de la deuda externa del Uruguay, que es el 4.9 años, por casualidad, y es un plazo muy, muy largo que, por ejemplo, bancos internacionales como el Commerzbank no consideran independientemente del Uruguay a financiar en otros países. A plazos tan largos. A plazos tan largos. Y eso se puede considerar si hay agencias de cobertura de exportación gubernamentales, como en Alemania eso es la Hermes, que puedan tomar interés en cubrir una financiación a este plazo para este tipo de desarrollo. Porque hay, pero solamente esa cobertura se logra después cuando hay una planta energética eólica alemana a ser exportada al Uruguay, por ejemplo, donde Hermes podría considerar una cobertura. Pero ese es todo un tema que está en fase de desarrollo, por ejemplo, para Chile, donde también hay mucho interés en invertir en el sector eólico, energético, de parte de alemanes, pero falta la financiación. Y es muy prematuro todavía para ver si eso se va a lograr al final o no. Uruguay dentro del Mercosur, para ustedes, desde la visión, ¿lo ven como Mercosur como interés regional o pueden diferenciar en los distintos países que lo integran en cuanto a las políticas y a sus consejos a sus clientes? El tema Mercosur yo me gustaría ponerlo un poco en comparación a lo que está pasando a nivel de la Alianza Pacífica, que nació en el 2012, que es otro pacto económico regional en América Latina, y donde vemos una gran diferencia en el desarrollo de ese pacto económico regional en cuanto a las políticas de la Alianza del Pacífico. Se tratan de homogeneizar de manera mucho más rápida que en el Mercosur, por ejemplo. Y los países de la Alianza Pacífica están tratando de coordinar sus políticas económicas y de inversión de infraestructura, por ejemplo, mucho más cerca y mucho más rápido por decisiones concretas comparado a lo que es el Mercosur de los últimos 10-15 años, porque lamentablemente, a nuestro aviso, el Mercosur nació reflejando quizás históricamente, ahí no quiero opinar, puede ser que nació reflejando el ejemplo de la Unión Europea, o lo que hoy llamamos Unión Europea, que nació también como pacto económico regional en Europa. El primer paso fue una decisión económica. Pero el Mercosur después no continuó a desarrollarse y hoy en día está más bien limitado a buscar soluciones entre países que tienen una política nacional de sistema económico completamente diferente o heterogénea entre Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.
las políticas económicas, sobre todo de Argentina y en gran parte también de Brasil, son diferentes. Creo hoy Paraguay y Uruguay están tomando un rumbo económico mucho más cerca entre ellos que comparado a los demás países del Mercosur, y eso lamentablemente frena el desarrollo positivo que pueda tener el Mercosur. Para terminar, visto la situación financiera mundial hoy, como se está presentando, ¿cuál sería el consejo o la impresión que usted le daría si tuviera al ministro de Economía del Uruguay delante? Le diría, y yo te voy a dar un consejo. Yo diría continuar con las reformas económicas financieras en cuanto al sector externo de la deuda externa. Allí yo diría que han hecho un muy buen trabajo, que no dejen ese camino positivo, porque eso influye sobre el rating externo. Buscar, como lo ha hecho, es un caso muy interesante, Ecuador, encargando a la Universidad de Harvard de identificar sectores de la economía ecuatoriana que tengan ventajas comparativas, lo que mencioné antes, de su economía, buscar entonces de identificar sectores con ventajas comparativas del Uruguay, en este caso, para fomentar el desarrollo de esos sectores y de esa manera diversificar la economía nacional por un lado y sobre todo la economía de exportación, para diversificar las exportaciones, para no depender tanto como hoy es el caso en Uruguay de un bien de exportación, que es la soja, y luchar contra la inflación, porque la inflación es un tema, eso es igual en Brasil, la inflación que hoy está en un 8.4% en Uruguay, siempre es un peligro para la distribución de la riqueza de cualquier país, porque normalmente damnifica en mayor parte los sectores de menos recursos económicos de la población, porque esos sectores de menos recursos económicos tienen que gastar una mucho más grande parte de su salario mensual, de sus posibilidades económicas mensuales en todo lo que es sobrevivir, y naturalmente una inflación del 8.4% damnifica justamente esos sectores, y eso siempre es un peligro, y eso se refleja a mediano plazo también en el coeficiente de Gini, que es el de la distribución de la riqueza de un país, donde Uruguay está en un 0,44%, que es muy bueno comparado en América Latina, es uno de los más altos en América Latina, que es muy positivo, está apenas encima de algunos países del sur Europa. Así que es positivo, pero una inflación muy alta pone en peligro esa distribución de riqueza y también el bienestar de la parte de la población con menos poderes económicos. ¿El Gini de hace 10 años cuánto era, se acuerda? Del Uruguay, no se lo puedo decir. Pero creo que empeoró debido a la crisis argentina y ya habrá mejorado lentamente. Pero la inflación lo pone en peligro. Eso sería un consejo para cualquier gobierno, de tomar en cuenta la inflación, los efectos negativos de la inflación. Muchas gracias. De nada, gracias a ustedes.